días y gracias por acompañarnos en esta ardua jornada que tenemos por delante, donde queremos escuchar y realmente reunir los mayores posibles aportes para este proceso que ya está a punto de culminar, de construir una nueva versión del proyecto educativo nacional que alumbre nuestro camino en los próximos 15 años, luego de que lleguemos al bicentenario de nuestra República, que todavía tiene un largo trecho que recorrer para constituirse realmente como tal, República Democrática. Me emocionó mucho ver los lemas en el local, casi podrían parecer lemas del Consejo Nacional de Educación, del Proyecto Educativo Nacional. Son los valores que atraviesan no solamente nuestras propuestas, sino también las del nuevo currículo nacional, como ustedes conocen. Así que vamos a ver cómo se ponen a la práctica, que es lo más importante y lo más difícil. Como no podía ser de otra manera, comenzamos el proceso de actualizar nuestro PEN acá el 2021, que es todavía vigente, por lo menos en el discurso y en algunas maneras también en el diseño de políticas, aunque menos de lo que nos hubiera gustado, como van a ver. Comenzamos con una evaluación. ¿Qué es lo que se ha logrado avanzar? ¿Qué es lo que no ha avanzado ni remotamente hasta donde hubiéramos soñado llegaríamos en este plazo de tiempo, desde 2006 en que fue aprobado? Y encargamos varios estudios, hemos tenido un proceso de reflexión dentro del Consejo, hemos tenido muchos otros eventos donde hemos estado recogiendo opiniones al respecto. Pero conviene primero arrancar por recordar exactamente qué es el PEN, porque también puede haber habido algunas comprensiones diferentes de lo que era el mismo, ¿no? El PEN es un marco estratégico, lo repito porque lo dije antes también, que debe orientar las decisiones que conducen al desarrollo de la política pública en educación. Y se construye de manera conjunta entre el Estado y la sociedad civil, a través de un diálogo nacional, de consenso, no necesariamente, aunque lo decimos siempre, sobre todo concertación política, porque reconocemos que somos un país diverso, con puntos de partida diversos y quizás hasta con metas un poco diversas también. Por lo tanto, lo que hay es concertar voluntades. Va a ser muy difícil tener consensos, excepto en cosas muy generales, porque es difícil acomodar en una sola visión las expectativas, los deseos y las posibilidades de tantas poblaciones, tantos pueblos distintos. Entonces, el afán del Consejo es concertar, y del PEN es concertar voluntades alrededor de algunos objetivos estratégicos. Dura, como hemos dicho, 15 años más o menos, debería cubrir el periodo de 3 gobiernos sucesivos. El Ministerio de Educación ha encargado al Consejo la elaboración de esta actualización de un nuevo PEN y lo hace porque una de las funciones principales del Consejo, además de opinar de oficio y de dar opinión sobre algunas propuestas de política que el Ministerio somete a su opinión con cierta frecuencia, pero su función quizás principal es esta, la de construir de una manera participativa una propuesta de políticas a largo plazo. Y para eso nos crearon y para eso funcionamos, ¿no? En el periodo anterior, entre el año 2004, 2005, hasta el comienzo de 2006, cuando finalmente fue aprobado, construimos de una manera similar, con una movilización muy grande incluso, una visión hasta el 2021. ¿Cuál era ella? Está puesta ahí en la diapositiva y eso va a ser en un momento de la jornada de hoy sometido a su revisión también, ¿no? Ya lo venimos haciendo en varios espacios. Y decía lo siguiente: todos desarrollan su potencial desde la primera infancia, acceden al mundo letrado, resuelven problemas, practican valores, saben seguir aprendiendo, se asumen ciudadanos con derechos y responsabilidades, contribuyen al desarrollo de sus comunidades y del país, combinando su capital cultural y natural con los avances mundiales. Van a tener que reflexionar sobre si esto más o menos resume actualmente la aspiración de todos, qué requiere más énfasis. Ya hemos recibido varias sugerencias, incluso en el discurso del señor gobernador emergieron algunas cosas que coinciden con preocupaciones de elementos como, por ejemplo, la cuestión de la multiculturalidad, de la interculturalidad, y otros aspectos que quizás no recibieron tanto énfasis entonces y que ahora el contexto en que estamos viviendo nos obliga a repensar y a repriorizar.
la cuestión de la tecnología, la cuestión del ciclo de vida, el tiempo mucho más largo que las personas ahora dedican a aprender, que en realidad estamos mucho más conscientes que es no solamente el tiempo que se pasa en las instituciones educativas formales, sino a lo largo de toda la vida, tanto desde el inicio de la misma con el nacimiento como hasta la adultez mayor, porque la vida se expande, ¿no? Se expande la expectativa y estamos aprendiendo todos, aprendemos cada día y tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que seguir enseñando y educando, ¿no? ¿Cuáles eran los objetivos estratégicos del PEN al 2021? Primero quisiera preguntar, ¿cuántos de ustedes han tenido oportunidad de mirar y leer el PEN de una manera sistemática más de una vez en los últimos años? Sinceramente, pocos, y eso es un llamado de atención que lo tomo al Consejo Nacional de Educación, que invertimos tanto esfuerzo en construirlo, en consultar, en elaborarlo, que creo que hemos descuidado nosotros y muchas otras instituciones que tenían alguna responsabilidad compartida en ello, en hacerlo conocer, en hacerlo tomar carne en las mentes, en el cerebro y en los corazones y en las voluntades de la ciudadanía peruana. Ese es un llamado de atención para nosotros que esta vez tenemos que realmente ponernos las pilas, como quien dice, para asegurarnos de que esto llegue, sea discutido, sea… El que estén ustedes acá obviamente va a ayudar a eso. Todo el mundo se interesa por aquello que ha contribuido a construir. Pero hay mucho más que hacer porque acá somos relativamente pocos y van a ser ustedes también responsables de darlo a conocer y divulgarlo cuando esté listo, con los acuerdos y con las cosas que ustedes podrían tener alguna discrepancia o una diferencia de énfasis. Entonces no va a ser demasiado redundante quizás el pasar revista rápidamente a los objetivos estratégicos que teníamos hasta el 2021 y que estaban estructurados, nos dicen, y creemos que tienen razón quienes nos han observado esto, muy en función del sistema educativo tal cual está establecido formalmente, ¿no? A partir de la educación inicial hasta la educación superior y descuidando esos otros periodos del ciclo de vida en que todos tenemos que seguir educándonos. El primero de ellos tenía que ver con, solamente los voy a recitar ahora para entrar en más detalle en cada uno de ellos, con una educación con equidad, y están muchos de los lemas que están ahí. Luego, aprendizajes pertinentes, maestros bien preparados, gestión descentralizada, faltan algunos términos que después explicaré en cada uno de estos títulos. Luego, educación superior y desarrollo local, desarrollo regional y nacional, y una sociedad educadora. En una primera revisión de todo esto, una primera observación que se ha realizado es que descuidamos mucho este asunto de la sociedad educadora y estamos viviendo esas consecuencias, ¿no? Todos educamos no solamente con el discurso ni en las aulas, sino de todos los podios en que estamos parados en una oportunidad, desde todos los espacios laborales, desde donde ejercemos alguna responsabilidad social, desde nuestras casas en esa labor educadora, y eso no ha sido suficientemente enfatizado. ¿Qué nos ha enseñado estos 15 años? En primer lugar, que el haber construido, digamos, de una manera participativa, se podía construir una política pública, quizás no implementarla, pero sí construirla. Y fue una manera diferente de construir políticas con este proceso consultivo extenso que ahora ya se está adoptando en otros sectores. Esperemos cada vez que con mayor poder vinculante de las voluntades de los gobernantes, ¿no? Fue una experiencia muy atípica de planificación. El PEN es reconocido por lo menos en el discurso de autoridades, de funcionarios, de ciudadanos, como un instrumento orientador de la política educativa. Sin embargo, no ha sido reconocido como un documento de planificación dentro del sistema de planificación estratégica, lo que se llama el SINAPLAN, ahora es el CEPLAN, ni está presente en ese sistema, ¿no? No hemos terminado de comprender la naturaleza del PEN. El MINEDU, el Ministerio de Educación, esperaba que fuera una cosa más detallada, casi un plan de mediano plazo que les diera pautas concertadas con ellos, evidentemente, y con el Ministerio de Economía, pero que fue más pautada, más específico, lo encontraban muy general. Y en realidad sí quiere ser general, pero profundamente comprendido y que nos sirva como un parámetro, como unos márgenes de acción que evite que suceda lo que ha sucedido en la práctica, que muchas veces a lo largo de estos últimos 13 años, digamos, que hemos tenido el proyecto formalmente vigente,
ha sido usado más para justificar decisiones, ¿no? El gobernante y el que está en el Ejecutivo tiene el deseo, la voluntad de implementar alguna política, algún programa, alguna acción y busca en el PEN alguna línea que justifique su accionar, y de eso no se trata. Vamos a encontrar una línea para todos los gustos en todas partes. Se trata de comprender este marco estratégico, esta compilación de objetivos que son conjuntos, no es avanzar en uno y olvidar los otros, ¿no? Creemos, sin embargo, a pesar de ello, que se ha servido, por ejemplo, para permitir un debate, dar continuidad a ciertas preocupaciones que en algunos momentos los gobiernos no han tenido suficientemente presentes. El tema de la equidad. Se han tomado muchas medidas de política que en realidad no han estado orientadas a lograr mayor equidad. Ha habido mucho flameo de banderas de calidad y se han hecho muchas cosas, algunas que han sido positivas, otras no tanto, para mejorar la calidad de los aprendizajes, tomándolo como dos cosas diferentes, y en realidad es una firme convicción del Consejo Nacional, y está así en el PEN y debe estar en el siguiente, que calidad sin equidad no es tal cosa, no existe. Son dos caras de una sola medalla que tenemos que tener siempre blandiendo y usando. Ninguna política orientada solamente a mejorar, digamos, aprendizajes que no contemple el factor de equidad, de igualdad de oportunidades y la aspiración de igualdad de logros es válida para nosotros, ¿no? Hemos podido poner temas en agenda, a veces en acuerdo para reforzar decisiones del Ministerio y otras veces en desacuerdo. Hemos podido manifestar varias veces nuestro desacuerdo, en algunos casos con éxito para cambios de decisiones, en otros casos hemos sido ignorados o no solamente ignorados, sino se ha considerado, pero se ha decidido seguir en otro camino. El PEN ha sumado la discusión y ha servido para generar acuerdos y desacuerdos, y sentidos comunes, sobre cómo enfocar varios de los temas que aborda. Esto de los sentidos comunes es muy importante, es otra manera de decir cómo logramos que esté tan metido en la cabeza de los que toman decisiones desde el aula, desde los padres cuando deciden si van a mandar a su niño a este espacio educativo o no, o lo va a mandar a otro, decisiones que toma el docente en el aula, decisiones, ¿no? Tiene que ser de sentido común estos grandes objetivos estratégicos para orientar sus decisiones. Hay sentidos comunes, y voy a tomar un ejemplo que no es muy popular entre los educadores, pero que creo que ejemplifica. Nadie pone en duda hoy en día que la inflación, por ejemplo, afecta particularmente a los más pobres, y que, digamos, que el orden fiscal de alguna manera hay que preservarlo. Se ha vuelto la experiencia de la hiperinflación, en fin, varias cosas han logrado instalarse como un sentido común, nadie lo cuestiona, lo que no quiere decir que en ciertos momentos no se pueda hacer políticas temporales, digamos, ¿no? Para permitir la activación económica, pero todo el mundo está consciente de que el equilibrio fiscal, de que la inflación atenta contra el crecimiento. Tenemos que lograr tener algunas ideas así que se inserten muy firmemente en la mente de la ciudadanía, de manera que cuando se tomen medidas la gente inmediatamente pueda ver si es conducente a ese equilibrio, mantiene ese equilibrio por lo menos, o no lo amenaza, ¿no? Vamos a buscar cuáles son esos sentidos comunes que tenemos que lograr instalar. Uno de ellos tendría que ser ese: calidad y equidad son parte sustancial, complementaria, integral, no son añadiduras, no son sumas, están firmemente integrados, aun si analíticamente podemos diferenciarlos, ¿no? ¿Qué pasó también con el PEN? Sirvió, y ha sido mencionado por el señor gobernador, inspiraron, y nosotros nos inspiramos porque admitimos y reconocemos que los dos procesos, el de hacer el proyecto educativo nacional y los PERS, en muchos casos fue simultáneos, estaban trabajando en los dos sitios. Tuvimos oportunidad, que en esa época teníamos muy pocos recursos en el Consejo, pero de incluso asesorar y apoyar a algunos de los gobiernos regionales que estaban involucrados en desarrollar sus PERS. Creo que fueron una oportunidad, creemos nosotros en el Consejo, que fueron una oportunidad muy valiosa para los funcionarios del sector y de otros sectores que participaron, aunque estuvo bastante concentrado en lo educativo, algo que tenemos que ir modificando cada vez más para hacerlo realmente multisectorial. Y en la comunidad participó directamente en la planificación, ¿no? Que se creó en el sector una cultura, en el sector emergente en las regiones, una cultura de consulta, de responsabilidad que incluso ha trascendido y se ha llevado a otras, quizás hasta con más éxito en otras áreas de acción de las políticas públicas.
Y se creó en esa época el sistema de seguimiento, de información, de implementar la implementación de estos PERS, que fue una manera muy valiosa. No sé cuánto lo fue para las regiones, ciertamente lo fue para el Consejo y para el Ministerio, el saber qué estaba ocurriendo en cuanto a cuánta consistencia interna había entre los proyectos de desarrollo, los planes de desarrollo concertado, los presupuestos y los presupuestos del sector de educación, si la asignación de los recursos era consistente con esas declaraciones que estaban en los planes, cuáles eran los resultados de las gestiones, etcétera. Pero sabemos que en algunas regiones en realidad no pasaron de ser un documento, no pasaron a ser parte de una estrategia general que ha sido seguida, y sabemos que en otras hubo un contexto político que no permitió realmente que se implementara cabalmente. El Consejo también en un momento descontinuó este trabajo que involucraba un gran esfuerzo de tener equipos en las regiones, equipos en el Consejo mismo, pero sí valoramos hoy en día y que no tuviera el impacto que buscábamos. O sea, pasada la presentación del informe, no había un rebote en la prensa, no era recogido por la ciudadanía y no se traducía a acciones. Entonces dejamos de hacerlo, pero nos dimos cuenta después que en realidad hemos perdido una manera muy orgánica que teníamos de relacionarnos con las regiones. Es algo que tenemos que urgentemente recuperar. El Consejo ha estado ausente, ha estado lejano de las decisiones de las regiones, y eso le quita efectividad luego a sus propuestas y a la llegada y a la recogida, ¿no?, de las dos cosas, y es algo que esperamos que en un siguiente periodo el siguiente Consejo tenga bien modificar sustancialmente. Vamos a revisar muy rápidamente. ¿Cuánto tiempo me queda? 20 minutos, la mitad. Ok. Los objetivos, voy a volar. Respecto al objetivo estratégico 1, que era oportunidades y resultados educativos, esos eran cosas generales respecto al PEN, ¿no? Ahora entremos a cada uno de los objetivos. Creemos que respecto al objetivo 1, el PEN visibilizó el tema de la primera infancia como una prioridad nacional. O sea, si no se comenzaba desde la primera infancia, iba a ser imposible. Teníamos muchas investigaciones y muchas experiencias que nos demostraban que los niños que tenían la oportunidad de ir a instituciones educativas en su primera infancia tenían mejores logros luego a lo largo de su trayectoria escolar, excepto que hubo un problema con la calidad de algunos de esos programas, ¿no? Creemos que se ha avanzado mucho en la normatividad, en las políticas respecto a la inclusión, en la incorporación de los niños más pequeños en el sistema escolar, pero que todavía queda una brecha que cubrir en cuanto a que la articulación entre el centro educativo, los servicios de salud, por ejemplo, desde el nacimiento, etcétera, tengan una integración más fuerte, de manera que el niño pueda ser mejor atendido y las niñas también. Tenían dos resultados este objetivo que esperábamos alcanzar. Uno, que la primera infancia se volviera realmente una prioridad nacional. Debo hacer un pequeño desvío. El PEN no puede ser evaluado como un programa y un plan o un proyecto específico. Algunas de las cosas que vamos a mencionar como logros, en realidad no estamos diciendo que se han logrado porque el PEN los puso. Han sido muchas las acciones, muchos los actores que han intervenido. No nos atreveríamos de una manera honesta a decir esto es porque el PEN lo puso. Dicho esto, lo cual sí puedo continuar, digamos, afirmando algunas cosas que por acción, por influencia o no del PEN sí se han logrado avanzar, ¿no? Y esta es una de las más positivas. En cuanto a que la primera infancia ya tiene un marco normativo y programas que han favorecido los resultados del desarrollo infantil temprano. El Minedu, sin embargo, ha priorizado esas etapas que están inmediatamente antes de la incorporación a la primaria, ¿no? Los 4, 5, los 3 años. Y no se ha ocupado tanto, en parte porque hay una ambigüedad en cuanto a la asignación de responsabilidades con el sector salud, con el sector del MIDIS, ¿no? Y evidentemente también hay competencia por presupuestos que algunas veces impiden esta articulación más efectiva, pero han habido en algunos lugares, en algunos espacios, grandes avances.
Hay que cambiar un poco esa mentalidad también, porque la escuela no es solamente, ni las instituciones educativas, no solamente son una preparación en el mundo del trabajo, son para muchas otras cosas. Pero, pese a ello, la escuela tiene que mostrar también que les dota de capacidades y competencias para poder sobrevivir en un mundo que admitidamente es competitivo y en el cual hay que hacer mayores esfuerzos para poder aprovechar los beneficios del crecimiento económico, ¿no? Entonces se ha mejorado la cobertura, vamos a ver unas cifras más adelante, se ha ampliado el acceso a la educación inicial, pero todavía en algunos espacios y en algunos grupos poblacionales, pensemos en los niños que viven en ámbitos rurales alejados, los que tienen una lengua distinta al castellano como lengua materna, los migrantes, los que tienen que estar temporalmente desplazándose por el territorio nacional, o los que vienen de otros lados también y que residen ahora en nuestro territorio, las niñas, las adolescentes, las que tienen niños a una edad, las que son madres prematuras, todas ellas no completan todavía y tenemos que tener políticas y voluntades muy claramente definidas respecto a evitar que esto siga sucediendo, porque no hace sino reproducir el círculo de pobreza, de falta de cumplimiento de derechos, etc. En este cuadro se puede ver claramente cómo la matrícula en las instituciones educativas se ha incrementado tremendamente desde que se aprobó el PLEN en inicial, que estábamos en 2/3 de la población, ahora estamos en más del 90% posiblemente. Estos datos son solo hasta el 2017, cuando preparamos esto todavía no teníamos datos, creo que hasta este momento todavía no están en los 2018 limpios, los limpios como que nos atrevamos a ponerlos, pero eso es una mejora muy sustantiva que ha habido. En primaria ya estábamos en el 93% a nivel nacional, promedio, repito, los promedios engañan mucho, hay sitios donde todavía la cobertura no es tanta, pero en primaria en general sí, con más o menos retrasos, con más o menos oportunidad de ingreso y de culminación, ahí estamos. En secundaria también ha habido una expansión fuerte y todavía hay mucho que avanzar. Entonces, esto es en cuanto al objetivo de oportunidades y resultados educativos de igual calidad, y eso ya es otro tema que vamos a tratar más en el siguiente punto, que es instituciones e estudiantes que logran aprendizajes pertinentes y de calidad. Creemos que el Proyecto Educativo Nacional ha contribuido de manera muy importante a señalar una ruta para definir políticas, programas orientados a la mejora de los aprendizajes. Recuerden que en el momento que se elaboró, estábamos cobrando recién conciencia en el país de qué mal estábamos en los logros de aprendizaje, y eso quizás explica el énfasis que esta parte cognitiva, académica, tradicional recibió en el PEN anterior. Estamos empapándonos de resultados de las nuevas evaluaciones que existían, estábamos recibiendo las evaluaciones internacionales y dándonos cuenta lo grave de nuestra situación. Entonces, el énfasis estuvo en eso, quizás descuidando otros aspectos que merecían igual o más preocupación y atención. Hemos logrado en el sistema educativo, creo y creemos, dar pasos para alinear las voluntades de los actores para lograr que se mejoren los aprendizajes, pero todavía estamos lejos, muy lejos de la meta, sobre todo si nos comparamos con países que tienen similares recursos que los nuestros, pero que han logrado tener políticas más sostenidas, han logrado mejorar las condiciones de trabajo de sus docentes, han logrado mejorar la actitud de los padres respecto a la pertinencia de lo que se está aprendiendo en la escuela, etc. Teníamos dos resultados en esta política, este objetivo estratégico. Uno de ellos era que todos logran competencias fundamentales para su desarrollo personal y el progreso e integración nacional. Creemos que el Currículo Nacional de Educación Básica, con aspectos algunos de los cuales son todavía cuestionados, pero en general el Consejo Nacional de Educación considera que el énfasis que ha dado este currículum a los ejes transversales de ciudadanía, de interculturalidad, de género, son logros que hay que mantener, que hay que promover y hay que implementar lo antes posible. Hemos lamentado, digamos, las circunstancias que hicieron que este proceso no pudiera avanzar al ritmo necesario y sorteadas ya las dificultades en el nivel legal, esperamos que ahora se sorteen otras que tienen mucho que ver con el desconocimiento, con la imposibilidad que ha habido de realmente informar sobre las intenciones y los propósitos de ese currículum, pero que ahora esperamos que se pueda avanzar más rápidamente en ello.
Creemos que es importante que se hayan fijado esos estándares y estos indicadores de desempeño. Siempre, todo es mejorable, pero creemos que hay que avanzar en implementarlo y sobre todo que los cambios a futuro deben estar basados en una revisión de la experiencia concreta de la implementación y no solamente en la idea genial o no de algún decisor de política o de un grupo de expertos. Hay que verlo en la práctica. ¿Qué pasa cuando se trata de implementar? ¿Qué dificultades tienen? Y afinar o desechar lo que haya que desechar. Creemos que las evaluaciones censales de aprendizaje han evidenciado unas mejoras, pero que también han servido para ello, pero han sido primero insuficientemente utilizados, no han sido analizados realmente a nivel de cada escuela. Esa era la intención, que cada escuela pudiera revisar estos resultados y pensar, ok, tengo este problema en esta parte, digamos, de lo que yo pretendo que los estudiantes desarrollen en el aula y qué tengo que hacer para mejorarlo. ¿Qué están haciendo escuelas que sí logran mejor desempeño y que se parecen a la mía en condiciones socioeconómicas, en recursos, etcétera? Eso no ha recibido suficiente énfasis. Y sobre todo, la introducción del bono escuela, que hizo que se redujera el énfasis en otros aspectos del currículo y que mucho de la enseñanza en las aulas se convirtiera en un entrenamiento para la prueba y no en una promoción de unos aprendizajes trascendentes, importantes y con mayor valor formativo, sin quitarle ningún mérito al aprendizaje de esas competencias fundamentales como pueden ser el lenguaje, las matemáticas, la lectura. No se puede ser buen ciudadano, no se puede defender los derechos de los ciudadanos. No estoy diciendo que no se pueda pensar bien, sin lectura hay gente que piensa muy bien, pero a la hora de defender derechos ayuda mucho el poder tener acceso a la cultura letrada, ¿no? Entre los años 2007 y 2016, los resultados de la ESE en segundo de primaria y luego en cuarto, etcétera, sí muestran bastantes avances. ¿No están los datos acá? No. Había una diapositiva antes. Se ha incrementado 30 puntos porcentuales los niños de segundo grado que han logrado alcanzar niveles satisfactorios de desempeño en las pruebas de lectura. En matemáticas se han aumentado también satisfactoriamente, están casi la tercera parte. Es insuficiente, no me cansé de recalcarlo. Pero lo bueno que ha sucedido es que pese al bono y pese a todas estas cosas y gracias a la manera como fue diseñado también, que minimizó sus posibles impactos negativos, no ha sido de que los docentes se han dedicado a esos estudiantes que están en la línea de corte, los que con un pequeñito esfuerzo adicional van a pasar a estar en el nivel satisfactorio, sino que se ha logrado reduciendo el número de los niños que están en los niveles más bajos, que siempre es un riesgo que se corre cuando se tiene una meta de logros en pruebas, que ya bueno, yo me dedico a trabajar con estos niñitos que con un poquito más ya van a y voy a mejorar mi porcentaje y mi posibilidad. Hay que trabajar con los que están en situación más vulnerable, menos conducente al aprendizaje, y eso ha sucedido en casi todas las regiones. Ha sido gracias a que se ha reducido el número de niños que están en las etapas más bajas de la escala de logros, ¿no? Y eso nos lleva al tema de los maestros. El objetivo 3 tenía que ver con maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia. El PEN propuso una carrera pública magisterial que estuviera basada, el avance en la misma, incluso la permanencia en la misma, en la comprobación de desempeños satisfactorios, en el mérito del profesor y no tanto simplemente en la antigüedad o en la resistencia heroica, dirán algunos, ¿no? Y creemos que sí ha habido grandes avances, se ha despejado la resistencia que muchos maestros tenían a la evaluación. Hay muchas críticas respecto a algunos de los procedimientos, pero la voluntad que ha sido manifestada en presentarse a las evaluaciones, tanto a las de ingreso como a las de evaluación de desempeño para ascender, etcétera, a los concursos directores, muestran que la evaluación ya no es vista como algo solamente amenazante, sino que también puede ser una experiencia de aprendizaje y de revisión de las propias prácticas. Lo que sí creemos es que pese a que se avanzó en el marco del PEN, incluso desde el Consejo Nacional de Educación se invirtió mucho esfuerzo en conseguir más participación para la elaboración del marco del buen desempeño docente. Creemos que no se ha dado suficiente, bueno, y que también propugnamos en el PEN y hemos apoyado a lo largo del proceso y reclamado al Ministerio avances más sólidos y afinamientos
en las políticas de acompañamiento en el aula a los maestros que más lo necesitan. Sí creemos que hemos sido muy poco exitosos en lograr que la formación inicial de los maestros mejore sustantivamente. Hay grandes carencias todavía en el currículo de formación y que creemos que el nuevo currículum va a obligar, si es que se llega a implementar pronto, por ejemplo, la evaluación, la práctica de la evaluación en aula, que es parte integral de enseñar. Uno no puede seguir enseñando si es que no está evaluando y viendo si están desarrollando las capacidades de los niños, y ajustar su práctica, ajustar su estrategia, su didáctica para poder lograr lo que se quiere, si no se sabe evaluar en el aula. No estoy hablando ya ni siquiera de las evaluaciones de sistema, que podrían conversar entre ellas, diferentes metodologías, diferentes maneras de medir, pero no tendrían por qué ser vistas como opuestas, que a veces también sucede. Pero esa evaluación de aula recibe muy poca atención en las instituciones de formación magisterial. Hay muchas otras cosas, ¿no? Que la enseñanza diferenciada, en fin, hay muchos aspectos que no se han tomado en cuenta, quizás porque no se tenía sentido hacer una carrera que fuera mucho más exigente en cuanto a los requisitos para desempeñarse en la institución de formación, si no se tenía claridad respecto a una carrera que iba a ser vista por algo más y mejor y más estimulante que simplemente lo que más accesible tengo para estudiar y para profesionalizarme, ¿no? Entonces, ahora que ya está la carrera más o menos instalada y con los ajustes que se le tengan que hacer, y ya se están trabajando los currículos de formación inicial docente, que invito a todos, por supuesto, a revisar. Ya están los de la carrera de profesores iniciales y las de primaria, creo que están ya publicadas. Hay que ver si tienen esas cosas que se saben que estaban, de las cuales se carecía, ¿no? Otro tema importantísimo en nuestro país, preparación para enseñar en aulas multigrado. No se tiene en la formación de los docentes, es para un aula casi inexistente, excepto en la con niños de la misma edad, porque ahí también hay mucha diversidad, ¿no? Para la enseñanza de gente con diferentes marcos culturales, diferentes orígenes, diferentes edades, diferentes experiencias educativas previas. Es un reto enorme que la escala salarial trata de alguna manera de compensar, digamos, su mayor exigencia, pero muy limitadamente, pero que para lo cual se recibe muy poca. No sabemos cómo se enseña a enseñar a grupos diferentes. Algunas personas sí lo saben, tienen la experiencia didáctica y han logrado hacerlo, y tenemos que aprender de ellos, ¿no? Entonces, ahí hay un terreno muy grande que tenemos que enfatizar, que es la formación inicial de los docentes. Un objetivo que era muy caro y casi idéntico, digamos, a una simbiosis muy fuerte con el PEN, era la propuesta de una gestión descentralizada, que fuera democrática, que fuera eficiente, que lograra los resultados y que estuviera financiada con equidad. No podemos decir que en estos años se ha avanzado de una manera sostenida, aunque fuera gradual y lenta, sostenidamente no se ha avanzado, porque han habido marchas y contramarchas, porque el entorno general de las políticas no han sido pro descentralización. En algunos casos se pueden ver incluso algunas recentralizaciones de alguna de las funciones de gobierno, y eso lo pueden ustedes testimoniar desde sus ámbitos de acción seguramente, pero sí se crearon algunas instancias de articulación de políticas entre niveles de gobierno que no han sido lo suficientemente sostenidas en el tiempo, ni han tenido la calidad ni una naturaleza suficientemente vinculante como para entusiasmar a todos los actores, pero que habría que reconsiderar, y que la actual gestión, bueno, vamos a ver qué pasa con ahorita en estos días, pero sí tiene muy presente este compromiso con la descentralización, por lo menos en el sector. En el gobierno está por verse, ¿no? Sabes que en épocas de tensiones políticas hay un instinto casi de concentrar, digamos, y ceder solamente lo mínimo indispensable para conseguir el apoyo político, y no necesariamente para poder avanzar hacia una manera más sostenida de gobernar para la diversidad territorial que nos caracteriza, ¿no? Ha habido un incremento grande en el gasto público de educación. No hemos alcanzado ciertamente lo que se estipuló en el Acuerdo Nacional, que era el 6% del PBI, pero también eso hay que revisarlo, porque en una etapa en que el presupuesto crece enormemente, mantener esa meta de 6% probablemente conduciría a un despilfarro de recursos porque no se sabrían utilizar bien.
pero es también claro que con los actuales niveles de gasto que tenemos no podemos garantizar ni remotamente la educación de calidad a la cual aspiramos. Hay también un problema de eficiencia del gasto, de asignación justamente que vaya dirigida a cerrar brechas, y ahí se expresa mucha voluntad de ello, pero al momento de tomar decisiones siempre se acaba, y esto le cae igual al Ministerio de Economía como incluso a nivel de las instancias más locales de toma de decisiones, que se opta por aquello que está más cercano al lugar de la toma de decisiones, hay mucha desconfianza en el manejo de recursos económicos, y eso impide que el mayor gasto vaya ahí donde es más necesario. Si vemos el siguiente cuadro, donde está lo de la evolución del gasto público en educación por estudiantes, el gasto público, ¿no? Estamos hablando de las familias que también gastan mucho de sus bolsillos, más de lo que deberían probablemente en la educación de sus hijos, por su aspiración totalmente legítima y digna de consideración de darles las mejores oportunidades posibles. Pero el gasto en educación inicial prácticamente se ha triplicado desde que existe el PEN hasta el año 2017, se ha duplicado y más en la educación secundaria y en la primaria. La cuestión es esta, la equidad. ¿A dónde van los recursos? ¿Cuánto se gasta en la educación tecnológica? ¿Cuánto se gasta en la educación básica alternativa? Que es otro tema que va a tener que ser, que está siendo considerado muy seriamente en la elaboración de este nuevo proyecto educativo nacional y que no tuvo atención suficiente en la versión anterior. Nos olvidamos, la pasamos por alto, la desconocíamos. Nos contagiamos del ambiente que en ese momento había y no le prestamos suficiente atención. Hoy en día es clarísimo que esa educación tiene un rol importantísimo y que tenemos que fortalecerla tremendamente, tanto por sus implicancias para las oportunidades de empleo y de generación de ingresos, como para la formación integral de las personas, ¿no? Todas aquellas que por X razones no pudieron completar la secundaria cuando les correspondía. Un quinto objetivo tenía que ver con la educación superior y sí creemos que ha habido grandes avances, un poco desarticulados, bastante desarticulados, lo que se trabaja para la educación tecnológica, la superior, que mal llamada no universitaria y universitaria, porque definitivamente ese no le implica un menor estatus de prestigio y de reconocimiento, algo que también sabemos que tiene que cambiar. El Consejo ha estado muy fuertemente enfatizando siempre eso. Tenemos que tener un solo sistema de educación superior con diferentes modalidades, por supuesto. No todo mundo tiene por qué ir a la universidad y la educación técnica no tiene que seguir siendo considerada de segunda clase y para ciudadanos también de segunda clase. Todo lo contrario, y ahora es muy demandada, ¿no? Teníamos 3 resultados. Creemos que la creación del CINEACE y de la SUNEDU fue una buena decisión. Creemos que el CINEACE permanece en una situación de limbo, porque está en reorganización, pero ha pasado varios años y tiene mucho que ver con había un cruces de funciones con otros sectores, en fin, pero con la acreditación de la calidad y el estímulo al fortalecimiento de la calidad. Sin embargo, la SUNEDU, de la manera, ha tomado alguna de esas responsabilidades porque el proceso de licenciamiento, no exento de muchas presiones y de muchas preocupaciones y de muchas quejas de que son procedimientos muy burocráticos. Tuve oportunidad de estar hace poco en un evento en que muchas universidades que han sufrido la gota gorda realmente para lograr su licenciamiento y que han estado muy molestos con el proceso, luego han admitido que les ha permitido mejorar sustantivamente la calidad de sus instituciones, incluso para conseguir ese licenciamiento. Ojalá que tenga éxito en lo que queda del año para cumplir su meta de que termine este proceso y puedan entrar a una segunda ronda, porque estas son solamente condiciones básicas, elementales, en la cual ninguno de los que estamos acá presentes querríamos que nuestros hijos tengan que participar o asistir a instituciones que no tenían esas características mínimas, básicas, elementales, para poder dar procesos de buena calidad. Ahora hay que subir a un siguiente nivel, ¿no? Sí creemos que hay todavía una desarticulación entre las necesidades del desarrollo y la oferta educativa. Tenemos exceso de oferta en algunas carreras, porque hay demanda, porque son menos costosas de implementar, etcétera, y
hay muy poca producción de conocimiento nuevo y de tecnología que sirva para el desarrollo tanto de las regiones donde están localizadas esas instituciones como para el desarrollo nacional. Hay que trabajar más fuertemente en ello. Las cosas que no la demandan explícitamente, no por lo menos inmediatamente los sectores empresariales, los sectores productivos, pero que son necesarias. Pero ciertamente no pueden estar marchando uno en direcciones completamente opuestas, no tiene sentido, y además decrece las oportunidades de una vida satisfactoria, mínimamente digna, con ingresos a los profesionales que salen de las instituciones de formación superior. Lo que quizás sí ha sido muy descuidado en muchas instituciones es este aspecto que tenía que ver con el tercer resultado de la política, que los centros universitarios y los técnicos forman profesionales éticos, competentes y productivos. Creemos que la cuestión ética no ha sido suficientemente resaltada, creemos que la manera como se han gestionado algunas instituciones de educación superior no han modelado realmente los comportamientos institucionales, organizacionales e individuales que el sistema educativo debe fortalecer. Ha habido incrementos en los salarios de los docentes. Estoy hablando de las universidades públicas, que es las que tenemos información. Hay información también de las privadas, pero no sabemos cuán confiable sea. Y sabemos de algunas escandalosas también, ¿no? Pero ha habido mejoras que todavía no aseguran la posibilidad de que esos profesionales puedan dedicarse en cuerpo, alma, día, mañana y tarde a esa labor, y tienen que estar complementando y saltando de un lugar para otro, lo que impide que ejerciten de la mejor manera posible su rol formador. Y llegamos al sexto objetivo estratégico, que tenía que ver con la sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad. ¿Qué puedo decir respecto a eso? Tenemos evidencia terrible día a día de cuánto poco se ha avanzado en esto, cómo la sociedad en general muchas veces contradice las aspiraciones que la escuela, en el discurso al menos, todo el día pregona. No hemos logrado que los gobiernos locales, siempre hay honrosas excepciones, y momentos excepcionales en que esas autoridades, esos gobiernos locales y las familias promueven esos comportamientos de mejor ciudadanía, pero también hay demasiadas instancias, y cualquiera que se detenga a leer los titulares de los diarios o que enciende el televisor con las noticias en una mañana lo comprueba dolorosa y penosamente día a día. Este es el gran reto, y por eso es el lema de nuestra campaña para este PEN, que es: todos somos educadores, todos formamos las actitudes, los valores de los que nos rodean, modelamos. Y por más que les puedas dar 80 discursos y arengas respecto a cuánto vale la educación, si eso se traduce en comportamientos corruptos, incluso para financiar las necesidades de pagar las escuelas de sus hijos, y cosas por el estilo, no se va a lograr lo que estamos buscando. Necesitamos unas empresas, así como queremos que el sistema educativo responda mejor a sus necesidades y a sus demandas, que también se comprometan con la educación, que den condiciones a sus trabajadores para que puedan realmente terminar su proceso formativo formal cuando no han terminado. Y sabemos de varias que sí lo hacen, no sabemos con qué calidad y con qué restricción, porque podría también estar simplemente desarrollando aquellas competencias que necesitan en ese centro de labores, como si se fueran a quedar ahí toda la vida. Y en realidad queremos que reciban la formación más integral, y que las empresas y las organizaciones realmente promuevan que todas las personas que se vinculan a ellos completen su ciclo formal educativo y la complementen con otros elementos. Y está el rol de los medios de comunicación, que a veces nos sorprenden con mensajes absolutamente deseables, formativos, que valoran el ejercicio de la ciudadanía, que inducen a un mejor comportamiento, que la manera como reportan, y después en otros momentos hacen cosas completamente contradictorias, modelando todos los antivalores que queremos hacer desaparecer, la utilización de las personas como objetos y con un engolosinamiento con lo macabro y lo terrible de la violencia, la discriminación, tanto verbal como física, en todos los medios realmente desde horror. Entonces tenemos que comprometerlos. No se trata de tener censuras, se trata de encontrar mecanismos que la ciudadanía ejerza para dar mensajes respecto a lo que es deseable y no es deseable. Entonces, ¿qué sacamos de todo esto? Muy rápidamente, la visión del PEN ha contribuido a señalar una ruta para la definición de políticas.
no siguen vigentes, no vamos a desechar casi ninguno, vamos a afinar, vamos a frasearlas de otra manera, vamos a difundirlo mucho más fuertemente. Nos alegra que en los espacios que hemos tenido de consulta se resalta también el valor humanista, el valor de formación integral de las personas, la consideración de los principios democráticos como el de urgencia, y lo vamos a resaltar más fuertemente. Estaban en el PEN anterior, pero creo que lo que primó fue más bien esa constatación de que no basta la lectura y la matemática, ¿no?, que recibió tanto énfasis entonces, que sigue siendo necesaria y que está todavía muy débil, pero que hay que enfatizar estas otras cosas más allá de discursos puros, ¿no? No hay una relación causal, como les dije, yo no me atrevería a decir esto ha avanzado porque el PEN lo puso y porque el Consejo lo... Pero es bueno darnos cuenta, dentro de un mes, cuando se haga el encuentro nacional, ya se va a poder poner a disposición de todos, estamos trabajando en ello, una evaluación mucho más sistemática y completa que lo que estamos haciendo ahora. Creemos, por ejemplo, que he mencionado ya, ¿no?, el aspecto de la interculturalidad, el aspecto de la educación fuera de la escuela, en fin, muchas cosas quedaron insuficientemente desarrolladas, ¿no? Creemos que nos permitió el proceso recoger los sentidos de la época y que ahora hay que construir otros nuevos con la ayuda de todos ustedes, y para eso estamos ahora aquí. Solamente como último recordatorio, la equidad debe estar fuertemente en la agenda. La incorporación de sectores que no han sido suficientemente bien tratados en el periodo anterior. Ayer tuvimos una reunión con gente interesada en la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema educativo. Es claro que con los recursos y con la capacitación disponible se va a avanzar poco. Hay ejemplos maravillosos de instituciones comprometidas, de personas que hacen unos esfuerzos denodados y que tienen logros, pero necesitamos que esto sea la norma, no la excepción. Tenemos que la política de inclusión, que todavía no ha sido aprobada a propósito, necesita mucho más apoyo, y esperaría, ojalá, que en los talleres que ustedes van a tener, cuando ya prioricen cosas, no se olviden de esos grupos que por razones de equidad tienen que tener mayor atención, como también, y estoy segura que eso no necesito recordárselos, el aspecto de la descentralización efectiva de la gestión del sistema educativo. Con eso los dejo y pasamos a los comentarios del panel. Van a tener oportunidad de reconsiderar estas cosas cuando entren a los talleres para mirar la visión, o sea, qué medida los cambios de visión que se están planteando y los que ustedes vayan a proponer tienen que ver con esta mirada fría a lo que ha ocurrido en los últimos 15 años, porque se trata de soñar, pero como dije, con los pies en la tierra, tampoco plantearnos sueños que realmente suenan disparatados, sin olvidarnos de que hay un contexto internacional de cambios que a veces abren oportunidades de las cuales ni siquiera estamos conscientes. Gracias a todos.